aunque muchos lo hayan olvidado, Ecuador tuvo una Cámara del Senado, que fue levemente suspendida con la Constitución de 1945 y restituida con la Constitución de 1946. Pero en 1970 el presidente José María Velasco Ibarra dio un golpe de Estado e instaló un conjunto de regímenes dictatoriales que duró hasta 1979 con el retorno a la democracia, con el gobierno de Jaime Roldós Aguilera. Con la Constitución del 15 de enero de 1978, que fue la que reguló a partir de entonces, y a los gobiernos sucesivos, con el retorno a la democracia durante el gobierno de Roldós, no se recuperó la institución del Senado. Pues el Senado es una institución que originalmente se inspira en los senados romanos, que tenían la atribución de ratificar algunas leyes o todas, nombrar a los magistrados del Estado y dirigir la política exterior. Pues esta actividad de nombrar a los magistrados del Estado es precisamente nombrar a los altos jueces, a los jueces de las altas cortes y por extensión a las autoridades que con el tiempo se llamarían autoridades de control. La Constitución ecuatoriana de 2008, la Constitución correísta, vuelve a un sistema muy similar al sistema senatorial para nombrar autoridades de control a través de un órgano corporativo elegido por organismos de la sociedad civil, pero afines al detentador y a los detentadores del poder. El resultado fue la aparición de un órgano llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que efectivamente estatizó la participación y que fracasó en esas dos finalidades que le establecía la Constitución, que era crear los cauces de participación para controlar a las instituciones del poder público como a sus detentadores, y además fracasó también en el nombramiento de las autoridades de control. Hola, yo soy Gabriel y junto a Yarilé, Estefi, Andrés y Juan José hacemos La Otra Verdad. Estas son las tendencias para esta semana. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma que forma parte de la función de transparencia y control social del Ecuador. Actualmente, el país cuenta con un Consejo de Participación transitorio, el cual se encarga de evaluar a las autoridades de control nombradas por el Consejo anterior. Inició sus funciones luego de que en el referéndum y consulta popular de este año se decidiera destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana anterior. El actual Consejo de Participación Ciudadana transitorio suspendió el concurso de fiscales que realiza el Consejo de la Judicatura, esto como parte del proceso de evaluación que realizan a esta entidad. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura cambiará en enero del siguiente año. Para el presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, es importante devolver la confianza a los concursos realizados para la elección de autoridades. Se acabaron estos concursos mañosos en los que no confía nadie, y mucho menos la gente calificada. No habrá autoridad que no sea sometida a nuestra investigación. Yalile, para contestar a tu pregunta debemos recordar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado por la Constitución puesta en vigencia a partir de 2008, la llamada Constitución de Montecristi, imitaba la composición de un Senado, pero este no era nombrado en elecciones universales y directas, sino por organismos afines al poder, por organismos de la sociedad civil que eran calificados por su relación con el Partido Alianza País o con el entonces presidente Rafael Correa. Pero hay algo más, y es que no solamente se inspira en el funcionamiento de un Senado, sino que además imita al extinto Consejo de Estado de la desaparecida Unión Soviética, porque su finalidad, la finalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es nombrar magistrados de Estado, es decir, autoridades de control estatal. De este experimento, que consiste en estatizar la participación ciudadana, provienen autoridades como el prófugo contralor Carlos Polit
el destituido fiscal de la Nación Carlos Vaca Mancheno o el cesado defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira. Todos fueron considerados en su momento por el expresidente Rafael Correa como funcionarios de lujo, por haberse mostrado complacientes con los abusos del poder. Pues este consejo poderoso de participación ciudadana permitió, a través de su política de estatizar, de maniatar a la participación ciudadana, la instalación de la corrupción, porque a través del nombramiento de autoridades, de las altas autoridades administrativas, de control o judiciales, en todos los niveles, pues se facilitó la obediencia a los detentadores del poder político para acaparar todo el poder en manos de un solo partido político, Alianza País. Entonces, Gabriel, ¿cuál es el mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y a qué autoridades pueden elegir y evaluar? La consulta popular, celebrada en febrero de 2018, se propuso reparar el asalto histórico a la institucionalidad, jugar con las reglas de la participación estatizada, nombrar a un nuevo consejo que transitoriamente evalúe a las autoridades nombradas por la institucionalidad participativa cesada y convocar a nuevos concursos para llenar esas vacantes en caso de evaluaciones negativas. Entonces, ¿este consejo puede evaluar y destituir a las autoridades de control? Sí, puede, porque ha recibido un mandato temporal, transitorio, pero dentro del marco de la Constitución que lo ha conferido 6 de cada 10 ecuatorianos desde la consulta popular celebrada en febrero de 2018. Pero, ¿cuáles son estas autoridades? Puede evaluar a las autoridades en las que participó en su designación. Pero, ¿cuáles son estas autoridades o en cuáles concursos participó en la designación? Esas autoridades son dos en función de dos artículos constitucionales. Para el caso del artículo 208 de la Constitución son el Procurador General del Estado, los superintendentes, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal General del Estado, el Contralor General del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral, Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y, para el caso del artículo constitucional 234, los magistrados de la Corte Constitucional. Con esto queda claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio tiene funciones supraconstitucionales, es decir, que están en un rango superior a los de la Constitución, pero normados por este. Tiene capacidad de evaluar a las autoridades nombradas en todo el periodo anterior, convocar a nuevos concursos y ocupar estas vacantes, pero especialmente reparar el entuerto heredado por la llamada Revolución Ciudadana y su década ganada. Aquí tenemos una caja de herramientas, amigos y amigas, para poder contestar a las interrogantes que se han vertido sobre las principales dificultades de comprensión en torno al funcionamiento constitucional de este Consejo Transitorio. Hasta aquí llega nuestra reunión, nuestra conversación. Les pido que no dejen de compartir nuestro contenido y darle like. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!